Bueno, pues empezamos si queréis, son las 5:02, ¿vale? Los que se vayan añadiendo, pues no hay ningún problema porque lo he dejado abierto a que entren y salga quien quiera. La sesión durará una hora, hora y media, dependiendo un poquito de cómo, las preguntas o de las intenciones, las inquietudes que tengamos cada uno, ¿vale? Bueno, me presento primeramente, aunque algunos ya me conocéis por la invitación, ¿no? Me llamo Ramón Besonía, soy profesor de filosofía en secundaria. Este año doy clases exclusivamente en bachillerato, con lo cual es un gran laboratorio, bachillerato, los ciclos de grado medio superior, los chavales universitarios, los chicos, las chicas universitarias, son un laboratorio muy interesante para empezar a trabajar con la inteligencia artificial porque son alumnos que tienen un grado de autonomía debido a su edad, ¿no? Y responsabilidad que permite el que conozcan con más facilidad y entren mejor en este tipo de dinámicas. Ya luego hablaremos de este tema en el diálogo, sobre cuándo utilizarlo, cómo, si se puede utilizar en primaria, cómo utilizarlos, experiencias que hay, etcétera, ¿vale? Bueno, primeramente lo que os recomiendo a los que habéis llegado nuevos, estamos 43, 44 personas. Si os parece, en el chat ponéis vuestro nombre, de dónde venís, si sois docentes, de dónde habéis llegado, hacia dónde vais, cuál es vuestra inquietud, para compartirla con el resto de compañeros y así nos hacemos una idea todos de cuál es el perfil de cada uno, ¿vale? Como siempre, ya, como os he dicho antes, pues podéis compartir cualquier enlace o cualquier sugerencia en el chat. Mientras tanto, a no ser que haya una cosa que no oigáis o no sé qué, o cualquier cosa así rara que notéis, pues voy a hablar yo y luego dejamos la segunda parte para el diálogo, ¿vale? Una primera parte para la exposición y otra para el diálogo. Eh, Otra cosa que me gustaría es que compartierais también en el chat hasta dónde habéis probado. Si no habéis probado nada, si habéis entrado alguna vez en el chat GPT, si habéis probado alguna aplicación yo qué sé, de edición de audio, de vídeo o de imagen con inteligencia artificial. Pues mira, yo solo he utilizado el Canva o yo solo he utilizado el chat GPT y he entrado un par de veces. Eso es muy importante porque así nos hacemos una idea del perfil que tenemos cada uno y así nos podemos ayudar mutuamente. Deciros que aquellos que ya habéis trabajado mucho con la inteligencia artificial, pues quizás este primer webinar pues, os resulte demasiado rudimentario, porque mi intención con él, con este primero, era intentar acercar la inteligencia artificial a aquellas personas que nunca habían utilizado ChatGPT, que nunca habían entrado y que toda la información que tienen viene, casi toda viene del mundo de las redes sociales o de la prensa especializada, ¿no? Bueno, primeramente me gustaría empezar por una cosa muy sencilla y lo estaba comentando antes con un par de compañeros y es que en esto de la inteligencia artificial todos nos tenemos que reconocer, desde los más expertos a los menos expertos, a los que acaban de empezar, como novatos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la inteligencia artificial aplicada a la educación, la inteligencia artificial que nuestros alumnos utilizan o pueden utilizar en los próximos años, es una inteligencia artificial novedosa, nueva, que se reduce en un inicio al uso de asistentes generativos de texto, de imagen, de vídeo, ¿vale? Ahora hay vídeo también, y de audio, pero todo entra muy despacito y con cuentagotas y de una forma todavía no muy eficaz, ¿vale? Tenemos que ir tanteando despacito todo este tipo de herramientas. Entonces tenemos que tener mucha paciencia, ir cacharreando e ir probando, e ir compartiendo. Yo os animo como docentes que por favor que compartáis con vuestros alumnos, que compartáis con vuestros compañeros, que compartáis con las familias, porque las familias es muy importante que sepan cómo funciona la inteligencia artificial en el aula, porque de esa forma podremos, de alguna manera, hacer que los padres, las madres, no tengan miedo a esa herramienta. Ya sabéis que últimamente está saliendo en la prensa una cierta tendencia al prohibicionismo de los móviles. Hay una parte de ese prohibicionismo proviene del miedo, ¿vale? Entonces, cuando se conocen las herramientas, cuando se utilizan bien, cuando las familias y los profesores nos ponemos en uno a trabajar y tenemos confianza unos en otros, pues es evidente que de ahí va a surgir algo muy interesante. Os animo a compartirlo con vuestra comunidad educativa. Otra cosa, os voy a compartir en el chat alguna cosilla. Voy a compartir un libro que yo estoy terminando de leer, que se llama Artificial, y es el único libro que yo he visto por ahora que es de nivel usuario básico, ¿no? Que tanto para familias,
para alumnos o para profesores, pues puede servir bastante. No es nada técnico, es divulgativo, pero puede servir como inicio para empezar a inquietar, a mover la voluntad e intentar utilizar esto, ¿no? Os lo he dejado ahí el enlace de la editorial por si queréis echarle una ojeada. Para utilizar la inteligencia artificial es muy importante que tengamos en cuenta, yo por lo menos es el enfoque que le doy al uso, luego lo veréis, os vamos a poner un montón de ejemplos, tener en cuenta cómo lo utilizan los alumnos. Porque si yo tengo un ChatGPT de pago, el alumno no va a utilizar el ChatGPT de pago. Yo lo puedo utilizar, evidentemente, a nivel privado para ir aprendiendo, pero mi alumno no va a tener acceso, o la mayoría de mis alumnos no van a comprar una cuenta de pago. Mis alumnos van a utilizar el ChatGPT 3.5, ¿no? El que tienen más accesible. O van a utilizar el Canvas para hacer presentaciones, que se puede utilizar y es muy interesante con inteligencia artificial, pero poco más. Los alumnos no van a utilizar herramientas, a no ser que sean alumnos muy más mayores, quizás en la universidad, que utilicen otro tipo de herramientas. Pero alumnos de secundaria, de bachillerato, el uso se reduce prácticamente al ChatGPT cada vez más en el móvil, Canva, la creación de imagen y vídeo, que ya empiezan a utilizarlo y la tienen incluso disponible en TikTok, y el Google Bard en menor medida. Bueno, hay 3 usos que podemos dar a la inteligencia artificial generativa de texto, ¿vale? Durante esta sesión voy a centrarme fundamentalmente en ChatGPT, ¿vale? Porque es la herramienta que más conocen nuestros alumnos, más conocen los profesores. Hay 3 usos fundamentales de la inteligencia artificial para generar texto y que ese texto luego se pueda regenerar en otro tipo de formatos como puede ser la voz, la imagen o el vídeo, ¿vale? Uno es como recurso para el alumno, es decir, que el alumno utilice la inteligencia artificial para consultar, para crear contenidos, para facilitarle el trabajo, como puede ser hacer un esquema, un resumen, un guión, etcétera, ¿vale? O un reto, un proyecto compartido. Otra es como herramienta didáctica, es decir, para que el profesor diseñe retos, sea capaz de buscar ideas que le ayuden a gestionar ese tipo de, ahora que se llaman situaciones de aprendizaje, ¿no? Retos, tareas, contenidos. También puede crear contenidos o por lo menos esquemas de contenidos. Luego hablaremos que los contenidos son muchísimo más complejos, más limitados de crear a través de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial todavía no está preparada para darte unos contenidos específicos y más concretamente académicos que a ti, que de los que te puedas fiar, ¿no? Y luego otra es como, lo hablaremos después, como herramienta de gestión docente, es decir, para hacer una programación, una memoria, una evaluación, ¿vale? Para tener ideas en ese sentido. Por supuesto, no todo lo que he dicho aquí es para lo que se puede hacer, pero sí tener en cuenta que es como recurso del alumno, como recurso del profesor y como recurso de gestión de la actividad docente, ¿vale? Esas 3 son los 3 ámbitos donde más o menos por ahora le estamos viendo una cierta luz y que todavía está por ver hacia dónde y cómo utilizar eso. Hay compañeros, la mayoría de los compañeros por ahora lo que están haciendo es compartiendo experiencias de uso didáctico suyo, personal. Hay muy poco en las redes sociales o en las redes de proximidad de compañeros que compartan recursos que los alumnos han creado, ¿vale? Porque el alumno también puede utilizar la inteligencia artificial de una forma inteligente, valga la redundancia, para crear contenido, para simplificar tareas, etc. Bueno, pues voy a empezar con algunos consejos muy básicos, ¿vale? En principio os voy a pasar un par de enlaces que creo que os pueden venir bastante bien. A mí me han parecido los 2 enlaces más interesantes que yo he visto por ahora para una persona que se quiera iniciar. Unos son unos consejos que da OpenAI, ¿vale? Que ha publicado hace poco, en los que te dice cómo utilizar ChatGPT. Te da unos consejos muy sencillos. Están en inglés, pero si le dais al traductor, te da una traducción lo suficientemente fiable como para que te puedas enterar de todo, si no sabéis inglés. Y luego un tutorial básico del INTEF, que también lo han sacado hace, como quien dice, poco, donde la verdad es que está bastante bien y para quien se inicie, pues puede servirle, ¿vale? Por otro lado, os voy a recomendar también, si lo queréis echar una ojeada, al mi site y al blog que yo tengo, os lo acabo de dejar en el chat, ¿vale? Por si le queréis echar una ojeada. Luego, de todas formas, si nos da tiempo, lo abriré para que veáis algunas herramientas que tenéis disponibles ahí, ¿vale? Que podéis echarle una ojeada. Podemos empezar, antes de que empecemos con los prompts y empecemos a ver cómo se utiliza ChatGPT, ¿vale? Me gustaría decir algunas cosas que creo que son importantes. Una,
Recordar que ChatGPT recuerda la información, recuerda la conversación que tú le das. Si tú abres una conversación, la va a recordar, con lo cual tened en cuenta que podéis ir hablando con él e ir hilando diferentes conversaciones que generen un diálogo profundo y que al final acabe en algo que te sirva para las clases, ¿vale? Eso es muy importante. Que le habléis clarito, que le habléis muy clarito, que vayáis al grano, detallando de forma muy sencilla. Hay una regla muy básica y es como si estuvierais hablando para un niño de 10 años. Eso es muy importante. De forma muy clarita, que él lo entienda la inteligencia artificial y que te dé una respuesta clara. Otro consejo que os doy, que ahora lo iremos viendo a través de diferentes ejemplos, es que dividáis las tareas en diferentes explicaciones, diferentes conversaciones, ¿vale? En una primera explicación, pues probablemente no te vaya a servir. Otra es que le deis referencias, a veces le tienes que dar el texto entero, le das un texto breve y sobre ese texto pues puedes hacer un análisis, ¿vale? Otra, y esa la habréis oído muchas veces, es que le pidáis a ChatGPT que adopte un rol determinado, ¿vale? Es decir, ChatGPT, me gustaría que fueras un asesor yo qué sé, en matemáticas, ¿vale? He dicho una cosa que no sirve mucho, pero bueno, porque matemáticas es muy malo, pero bueno. Imaginaros un asesor de historia, un asesor de filosofía, como es mi caso, etcétera, que sepa mucho sobre tal contenido. Entonces ChatGPT se va a dedicar solo a esa información, solo va a intentar responderte sobre eso que le estás diciendo. Él va a adoptar esa postura. De tal manera que delimitas mucho el campo de trabajo sobre el que sobre el que se va a situar la conversación con la inteligencia artificial. ¿Vale? Y luego, por último, antes de empezar ya con el funcionamiento, otra recomendación es que ChatGPT funciona muy mal con datos fácticos, con hechos, pero funciona muy bien con ideas. ¿No? No sé si habréis oído por ahí en algún vídeo que ChatGPT y otras inteligencias generativas tienen alucinaciones, lo que llaman los expertos alucinaciones, ¿no? Es decir, que se equivoca o se inventa las cosas, ¿vale? Eso le sucede por dos razones. Una, porque no le estamos dando demasiada información y entonces al tener poca información, pues se la inventa, ¿vale? La busca por algún otro lado a nivel probabilístico. Y por otro lado también que ChatGPT se mueve muchísimo mejor cuando tú le planteas ideas que a ti luego te sirvan para generar contenido, ¿vale? No que él directamente lo que te da ChatGPT te sirva a ti, ¿vale? Como de forma directa, ¿no? Tú tienes que recoger ese material y luego readaptarlo. Eso es muy importante, ¿eh? Porque ChatGPT no es una enciclopedia. La primera sensación que yo tuve con los alumnos con los profesores es que creían que era una enciclopedia. Yo llegaba allí y le decía que cuál era la capital de Suiza y te lo daba, ¿no? Que está bien, porque era una traslación de la inteligencia artificial que conocíamos todos, que eran las inteligencias artificiales a través de los aparatos inteligentes como Siri y Alexa y demás, ¿no? Entonces tendemos a preguntarle cosas como si fuera una enciclopedia. Bueno, pues ChatGPT y otras inteligencias artificiales generativas de texto son muy buenas para todo lo que no sea enciclopedia, ¿vale? Ahora lo veremos. Os voy a compartir aquí un momentito, que voy a abrir ChatGPT para que lo veamos. Un segundito. Si lo estáis viendo me lo decís, ¿vale? ¿Sí se ve? Se ve, ¿no? Bueno. Bueno, pues ya estamos en ChatGPT. Quien no haya entrado nunca se va a encontrar con una página más o menos así, ¿vale? ¿De acuerdo? Vais a ver en la parte superior una pestañita que pone ChatGPT 3.5. Después vais a ver aquí una parte central que te dice que puede ayudarte y una serie de indicaciones. Estas indicaciones en realidad nadie las toca. Simplemente, hombre, si quieres darle aquí, pues te va a recomendar un plato o te va a dar una idea o una estrategia de contenido. Pero es mejor que tú empieces a equivocarte y a enredar por ti mismo. Bien, si veis aquí hay una especie de barra lateral que está oculta. Si yo la abro, me aparecerá todas las conversaciones últimas que yo he tenido con ChatGPT. ¿Veis? Y esta parte de aquí donde veis DALL-E y explorar es porque yo tengo la versión de pago. Los que tengáis la versión gratuita, pues no os aparecerá ni DALL-E ni explorar. Solo te aparecerá ChatGPT, ¿vale? Estas dos no te van a aparecer. Si hay alguien que mientras que estamos haciendo esto quiere en su ordenador abrir ChatGPT, lo puede hacer. ¿Cómo lo vamos a abrir? Pues le vamos a dar a chat.openai.com. chat.openai.com. ¿De acuerdo?
Con eso nos vale para empezar a funcionar. Al abrirlo nos pedirá que entremos a través de una cuenta de Google, por ejemplo, podemos entrar perfectamente y nos pedirá el teléfono, ¿vale? ¿Por qué el teléfono? Pues porque el teléfono es lo que le sirve a ChatGPT para que no haya duplicados de cuentas, ¿vale? Para que haya una cuenta para cada persona. Si veis, en esta parte se puede ocultar, ¿vale? Cuando vas creando conversaciones se te van poniendo aquí y tú puedes acceder a ellas cuando te dé la gana. ¿Veis? Yo una última que he hecho es una prueba de storyboard, ¿no? Le he pedido que me haga unos storyboard. Esto lo puede hacer porque tengo la cuenta de pago. ChatGPT no puede generar imágenes con la cuenta gratuita, ¿de acuerdo? Entonces, cuando le doy aquí a ChatGPT 3.0, 3.5, veis que en la parte de aquí abajo solo puedo escribir. En la parte inferior, central, solo puedo escribir. Si yo pusiera ChatGPT 4, ¿veis? Ya se me aparecería aquí un icono donde yo puedo subir información, ¿vale? Le doy aquí y puedo perfectamente subir un archivo que yo tenga en mi ordenador, ¿vale? Con el que puede trabajar. Pero si utilizo la versión 3.5, pues eso no aparece. Tendremos que esperar más adelante para que en las versiones gratuitas pues también puedan ir apareciendo con cuentagotas todos esos servicios. ¿Veis? Aquí vamos a trabajar fundamentalmente, o vamos a hablar fundamentalmente de ChatGPT, ¿vale? Existen otras herramientas, evidentemente, que sí permiten hacer eso, ¿vale? Microsoft pues lo permite hacer, hay otras herramientas que si queréis también las podéis utilizar. Pero hoy nos vamos exclusivamente vamos a trabajar con lo que conocen más los alumnos o que mayoritariamente es el que más utilizan los profesores, que es ChatGPT. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar aquí? Lo primero que se nos ocurre cuando una persona entra en un chat es como cuando entramos en Google, ¿no? Hacerle una pregunta en la parte inferior y ver lo que es. Pues vamos a intentar hacerlo, ¿vale? Yo tengo aquí algunos prompts preparados. ¿Qué son los prompts? Los prompts son nada más que los textos que yo introduzco para pedirle algo a la inteligencia artificial, ¿vale? Para que me haga algo. ¿Veis? Yo aquí le he puesto uno que digo, soy docente y quiero iniciarme en el uso de ChatGPT. Para diseñar mis clases, crear contenidos y evaluar, dame 5 consejos básicos que debo tener en cuenta para empezar. O sea, también podéis perfectamente utilizar la inteligencia artificial para decirle simplemente por dónde podéis empezar. Él te lo va a hacer, ¿vale? Y lo vamos a hacer. ¿Veis? Yo le pregunto y él me dice, hola Ramón, ¿vale? Bien. Estas serían las 5 cosas que te recomiendo para que tú trabajes mejor con ChatGPT. ¿Bien? ¿Veis? Aquí entiende las limitaciones, qué objetivos tienes, haz preguntas específicas, como he dicho antes, tal. ¿Veis? Fomenta el espíritu crítico, etc. Bueno, ahora, si yo le digo que me ponga ejemplos de 5 prompts básicos con los que puedo empezar a utilizar ChatGPT, pues también me lo hará. Es decir, si queremos utilizar ChatGPT para el aprendizaje de ChatGPT, podemos hacerlo. Antes de empezar con el uso de ChatGPT específicamente. Por ejemplo, yo soy de filosofía y le he dicho antes que soy profesor, ¿no? Pues evidentemente es lo que me va a decir, pues mira, Ramón, lo podrías utilizar para un tema de filosofía, podrías utilizarlo para un debate ético, para historia de la filosofía, para tal, ¿vale? Bien. ¿Por qué ChatGPT me responde siempre como un profesor de filosofía? Pues ahora os voy a enseñar por qué. Mirad, en la parte de aquí, en la parte de abajo, donde está mi nombre, veis que hay una zona donde pone instrucciones personalizadas. ¿Veis? ¿Qué son las instrucciones personalizadas? Las instrucciones personalizadas es una cosa que tiene ChatGPT que es muy interesante y que lo permite la cuenta gratuita, y es que tú previamente le des a ChatGPT unas indicaciones de quién eres tú y qué quieres que haga. Bien, si veis, yo me pongo aquí y veis que yo le he dado ya unas indicaciones. Al abrir esa parte, veis que se te abren 2 ventanitas. En la ventana de la parte superior le he dicho, serás mi asesor didáctico en el área de filosofía. Eres experto en innovación educativa, diseño curricular, metodologías y evaluación. Y luego abajo le he dicho, me llamo Ramón, soy docente de filosofía y me ayudarás a estas cosas que te voy a decir aquí. En el caso de que no tengas los datos, me preguntarás, ¿vale? ¿Veis? Si yo deshabilito esta opción, ChatGPT inmediatamente ya deja de pensar que yo soy profesor de filosofía, ¿vale? Simplemente lo utiliza como un usuario genérico y empieza a hablarme como un usuario genérico. Voy a abrir otro chat. Si yo le hago la pregunta anterior que he dicho, empecemos con 5 ejemplos,
no me va a poner ningún ejemplo relacionado con filosofía, ¿veis? Solo me va a poner el ejemplo de un chiste, tal, tal, tal. ¿Por qué? Porque yo no le he dicho previamente quién soy. Ahora, si yo le digo ahora a ChatGPT la pregunta inicial y le digo soy docente y quiero iniciarme, ¿vale? Entonces ya sí me dice cosas, ¿vale? Me lo explica. Pero si no le doy la información de que soy docente, o se lo pongo en la parte de aquí que veis, en la parte de aquí, ¿veis? Me meto aquí, abajo, y donde pone instrucciones personalizadas, le pongo cómo va a actuar ChatGPT y qué quiero que me haga. Le doy aquí a habilitar y entonces actúa como yo le he pedido. Si no, va a actuar como yo le diga en las instrucciones que yo le dé. ¿De acuerdo? Bien. Bueno. Voy a poner otro ejemplo. Imaginaros que yo le pido, quiero crear un cuestionario sobre la fotosíntesis para estudiantes de tercero de la ESO. ¿Qué he hecho? Le he dicho lo que quiero que me haga. Quiero un cuestionario, es decir, el tipo de información, en qué formato va a estar en forma de cuestionario, sobre qué tema y para qué tipo de estudiantes. ¿Veis que en una frase ya le he dado tres informaciones? El formato en que lo quiero, cuestionario, puede ser una tabla, una rúbrica, puede ser un listado, puede ser lo que sea, ¿vale? El contenido, que va a ser sobre la fotosíntesis, y para quién va a ser, para tercero de la ESO. Y luego le especifico, proporcióname 5 preguntas de opción múltiple con respuestas. O sea, le estoy diciendo también, esa forma de cuestionario va a tener la forma de opción múltiple con respuestas. Y efectivamente, ChatGPT me lo va a hacer, como veréis. ¿Vale? Estas cosas las hace muy bien. Estas son tareas rudimentarias, ¿veis? No solo me está haciendo el cuestionario con sus diferentes opciones, sino también me está dando la respuesta correcta. Esto es muy interesante, pero hay a veces que lo tendréis que comprobar. No sea que ChatGPT se esté inventando algo. Si sois profesores de biología de tercero de la ESO, pues comprenderéis si se lo está inventando. Pero si no queréis que se lo invente, pues también podéis precisar muchísimo más cómo queréis hacer el cuestionario de la fotosíntesis. Le podéis decir incluso que te añada algún tipo de información extra o que te dé algunas pistas sobre una cosa que el alumno luego va a tener que responder completando la frase, etc. O sea que el tipo de cuestionario puede ser muy diferente. Bueno, vamos a poner otra idea aquí, muy interesante, que es necesito ideas para un proyecto de ciencias ambientales para alumnos de tercero. Sugiéreme 3 proyectos que involucren experimentos caseros. O sea, aquí ya es un profesor, por ejemplo, que ya no quiere un cuestionario, sino lo que está muy liado y no sabe por dónde empezar con un proyecto, ¿vale? Pues bien, pues vamos a hacerlo. ¿Veis? Lo bueno que tiene ChatGPT es que estructura muy bien, hace guiones de forma muy interesante para que el profesor directamente luego, a través de, por ejemplo, de las respuestas que le dé, pues pueda perfectamente preguntarle algo en concreto. Por ejemplo, yo qué sé, pues el compostaje y esto, ¿veis aquí? Y el impacto de la reducción de recursos. Una actividad sobre compostaje y esto. Y ahora le pido ya una actividad concreta, ¿veis? Es decir, eso es lo que os decía antes, que las tareas tienen que ir añadiéndose, ¿vale? Una detrás de otra, y veis que aquí ya te está dando unas ideas sobre una actividad que puedes realizar sobre compostaje. ¿Veis? Yo soy profesor de filosofía, no entiendo de biología, pero fijaros qué bien lo hace. Te dice los objetivos, te dice los materiales, te dice el procedimiento, y aquí te da algunas ideas, ¿vale? De cómo lo tienes que hacer, paso a paso, hasta el último paso. Si tú quisieras, por ejemplo, no tienes mucha idea de cómo hacer esto de la capa de inicio, pues evidentemente te dice, explícame el paso 3 de la capa de inicio. O explícame el paso 3. Explícame el paso 3. Y te va a explicar el paso 3. ¿Veis? Y lo reconoce, la capa de inicio. Pues mira, Ramón, te lo voy a explicar lo que es la capa de inicio. La capa de inicio se hace así. Y te hace una explicación secuenciada solo de esa parte. ¿Veis? Entonces, ¿veis que cómo hay que preguntar a la ChatGPT? Pues evidentemente le tenemos que preguntar de tal manera que esta primera pregunta sobre ciencias naturales acaba comportándose como un proyecto completo, ¿no? Si queremos seguir sobre el compostaje, pues podemos seguir, ¿vale? Le podemos preguntar que nos diga cómo evaluar esa actividad, ¿no? Voy a ponerlo aquí.
cómo evaluar esta actividad. También lo va a hacer, ¿vale? Por supuesto, yo lo estoy haciendo aquí en una versión totalmente improvisada, ¿eh? ¿Qué es lo que os recomiendo? Que lo que hagáis es primero, siempre, de verdad, esto es un consejo muy útil porque si no, no funciona. Y es que previamente vosotros penséis cómo hacer cómo vais a preguntarle, ¿vale? Pues le voy a preguntar esto, específicamente luego le voy a preguntar lo otro, hasta que al final acabe teniendo toda la información, ¿vale? Entonces, si vosotros tenéis ya a través directamente desde esta conversación o dándole aquí donde pone instrucciones personalizadas, le pongo cómo va a actuar, por ejemplo, vas a actuar como un experto profesor de la ESO en ciencias naturales. Y aquí abajo le decís qué es lo que le vais a pedir, qué es lo que le vais a pedir y qué es lo que te va a hacer. De tal manera que, y luego le dais aquí, ¿no? Le dais a que lo pueda hacer. Pues evidentemente él, cuando abráis una nueva conversación, se va a comportar como un experto en ciencias naturales de la ESO. ¿Vale? Y va perfectamente y ya no tendréis que ponerle, soy profesor de tal, ¿no? Sino que va a actuar de esa forma. Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. Bueno, voy a poneros aquí otra actividad, voy a crear un nuevo chat, ¿vale? ¿Cuáles son las estrategias efectivas para enseñar vocabulario de inglés en tercero de la ESO con alumnos de bajo nivel competencial? Pues te va a poner qué características tiene que tener. Por ejemplo, si vais a hacer una programación y queréis ver cuáles son los criterios metodológicos que vais a actuar con un grupo de alumnos que tienen un bajo nivel de inglés, pues te va a recomendar todo esto y esto lo podéis poner en los criterios de evaluación. Puede servir para una programación, ¿vale? Vale, y ahora voy a poner aquí, sugiéreme una plantilla de evaluación de esta tarea, ¿no? Pues te la va a hacer, ¿veis? Estas cosas también las hace bastante bien. Fijaros qué bien te lo hace, ¿eh? Bueno, fíjate, yo lo que le he preguntado es que me haga una plantilla de evaluación. Es una cosa muy curiosa, pero cuando dais con el formato adecuado, cómo hay que hablarle, porque si en vez de plantilla de evaluación le hubiera dicho, yo qué sé, hazme una evaluación de esta tarea, no me lo hubiera hecho. Pero hay veces que tendréis que tener, yo lo que haría es que tendría en un doc un montón de palabras con las que funciona ChatGPT. Es decir, si yo le digo plantilla de evaluación, me va a hacer esto. Si le digo que un cuestionario, me va a hacer tal lo otro. Es decir, que tengáis claro qué tipo de palabras vais a tener que utilizar y cómo va a responder la inteligencia artificial ante esto. Plantilla de evaluación, pues fijaros lo que hace. Te pone nombre, fecha, tarea, objetivos, incluso te lo hace, si yo no se lo he pedido, pero fíjate, te lo hace para que lo marques. Criterios de evaluación, te pone 2 criterios por cada uno de los elementos, te pone incluso la puntuación, ¿vale? Luego, comentarios que puedes hacer, calificación total, tal. Y fijaros que esto puede ser muy interesante si tú quieres iniciarte en una posible modelo de evaluación. Pero es que si tú encima le dices, sugiéreme una plantilla de evaluación de esta tarea con estos ítems que te voy a poner, entonces ya lo va a hacer según tus propios criterios, porque cada persona evaluamos de forma diferente, ¿no? Tenemos diferentes... Si estamos perdidos, por supuesto, esto nos puede venir muy bien. Pero si no estamos perdidos y sabemos cómo queremos evaluar, es muy importante que le pongáis los ítems que voy a evaluar. Pues mira, me gustaría evaluar teniendo en cuenta estos objetivos, estos 3 objetivos, o con estos criterios. Pero esos criterios tienen que ver con lo que tú hayas hecho en la programación, claro. ¿Vale? Si todas estas cosas se las pones en la parte que ya te he dicho, en la parte esta que pone aquí de instrucciones personalizadas, pues evidentemente él ya va a actuar como un experto en evaluación de biología de tercero de la ESO. Y sería genial. Yo tengo guardados un montón de instrucciones personalizadas. Yo os recomendaría que también tuvierais en el Drive o en vuestro ordenador un documento, donde guardaréis diferentes tipos de instrucciones personalizadas, ¿vale? Las guardas, las tienes guardadas y las utilizas solo para un aula determinada, ¿no? Pues el aula de biología de tercero. Y te va a venir bastante bien, ¿eh? Bueno, vamos a ser un poquito más complejos y vamos a irnos con la parte, cosas que hace ChatGPT y que son como más creativas, ¿no? Que no tienen que ver tanto con tareas o inspiración de tareas, sino con algo que implica en los alumnos algo más que utilizar ChatGPT. Es decir, que aunque tuvieran ChatGPT, es necesario que luego hagan algo en clase con un formato diferente que no pueden utilizar ChatGPT, ¿vale? ChatGPT le va a servir como idea inicial, como inspirador de un prototipado, de un diseño de una tarea, pero no les va a servir para trabajar con ChatGPT en la tarea final que van a hacer, en el producto final. Mira, fijaros, pone aquí, elabora un guión radiofónico para mis alumnos de tercero de historia, tema, la Revolución Francesa.
3 personajes, un entrevistador y 2 personajes antagónicos de ese periodo histórico. A través de la entrevista, los personajes dialogan sobre los acontecimientos más relevantes y presentan sus posturas. Incluye sugerencias de efectos sonoros y posibles temas musicales. El podcast no puede durar más de 4 minutos. Fíjate, ¿qué he hecho aquí? Aquí le he dado mucha más información. Incluso le podía dar más, ¿eh? Porque si os fijáis, le he dicho guión radiofónico. Si os fijáis, lo primero, el formato, guión radiofónico. ¿Para qué tipos de alumnos? Tercero de la ESO. ¿Para qué nivel? ¿Para qué área? Historia. ¿Qué tema? La Revolución Francesa. ¿Cuántos personajes y cómo van a ser los personajes que van a hacer el guión radiofónico? ¿Qué van a hacer esos personajes? Representar posturas antagónicas, ¿no? Por eso, de ahí que nos sirva un poquito para que el diálogo sea rico y que me incluya efectos sonoros y temas musicales. Y la duración. Vamos a ver lo que hace ChatGPT solo con esas indicaciones. Imaginaros que le dé indicaciones muchísimo más precisas, ¿eh? En vez de decirle que la Revolución Francesa, pues la Revolución Francesa en un aspecto determinado, como es, por ejemplo, las clases sociales. Pues X. Vamos a ver. Título, la Revolución Francesa. Te da hasta un título, ¿veis? Voces, voy a ponerlo así, voces del pasado, aproximadamente, música suave de fondo, ¿vale? Entrevistador, ¿vale? Tenemos a Robespierre, nada más, fíjate, pues no le hemos dicho qué personaje, pero él ha decidido utilizar a 2 personajes, que es el rey y Robespierre, ¿vale? Entonces se está inventando una especie como de diálogo entre los dos, ¿vale? Que responderá, ahora no lo vamos a leer, pero que responderá, curiosamente, seguramente que te responderá a cosas que pasaron en ese momento. ¿Cómo nos podemos asegurar que este diálogo, que está aquí, del guión radiofónico, tenga los contenidos que nosotros hemos trabajado en clase? Pues mira, haciendo que el prompt sea muchísimo más específico. ¿Cómo lo podemos hacer eso? O dándole instrucciones detalladas, paso a paso, de cómo va a ser el guión radiofónico, o metiéndonos otra vez aquí en instrucciones personalizadas y decir, vas a ser un experto en guiones radiofónicos de historia, en el nivel de la ESO, ¿vale? Y aquí abajo le vas a decir, me vas a hacer tal o cual cosa, ¿vale? Tal o cual cosa. Me la vas a hacer de esta forma. Los contenidos que hemos trabajado en clase han sido estos y lo vas a hacer sobre estos contenidos concretos, ¿vale? Tened en cuenta que las indicaciones personalizadas tienen también un máximo de palabras, ¿eh? O sea, que no te va a dejar meter ahí un PDF. Te va a dejar meter una página entera o 2 páginas, pero no más. Entonces, cuanto más preciso sea, el guión radiofónico responderá más a los objetivos que tú quieres trabajar. Lo puedes hacer también que el guión radiofónico te lo haga al final, ¿vale? Es decir, que tú le vayas dando una serie de indicaciones a través de diferentes prompts, diferentes conversaciones, y luego al final del todo le pidas, y con esto que hemos estado hablando, hazme un guión radiofónico. Eso es muy interesante también, ¿eh? Porque a veces tendemos a hacerlo rápidamente. Venga, que me dé el guión radiofónico. Y así lo van a hacer los alumnos, ¿eh? Van a intentar hacer el guión radiofónico rápidamente. No, me lo vas a hacer con estas indicaciones y tienen que aparecer estos ítems, etcétera, ¿vale? Entonces eso es muy importante saberlo. Porque si el alumno, por ejemplo, le pides que haga esto, que yo lo he hecho, ¿eh? En segundo bachillerato me hicieron un trabajo de un guión radiofónico sobre la historia de la locura, interesantísimo. Pero lo tuvieron que hacer con unas pautas que yo le di, con unas indicaciones, etcétera, ¿vale? Luego me tuvieron que pasar el guión previamente, lo tuvieron que readaptar. O sea, que no se trata solo de un trabajo de copia y pega, que eso es lo que nos interesa. Que haya un trabajo también creativo del alumno y en función de los objetivos curriculares que tú quieres plantearle al alumno, ¿veis? Bueno, vamos con otro. Os voy a pasar aquí, creamos otra conversación. Las tengo aquí guardadas, ¿vale? Para que veáis, un momentito, un segundo, para que veáis un ejemplo con un texto. La versión de ChatGPT ¿cómo se llama? De esto, de 3.5, no nos permite coger un PDF y que nos haga un resumen o una serie de tareas sobre el PDF. ¿Cómo solucionamos eso? Pues lo solucionamos metiendo el texto directamente en el prompt, ¿vale? Metiéndolo en la conversación. Pero no pueden ser textos muy largos, porque si no, no te los admite. Vamos a poner aquí el ejemplo. Mirad, soy docente de filosofía de primero bachillerato. Resume el siguiente texto. Y le he puesto un texto que yo trabajé con los alumnos de primero bachillerato de Simone de Beauvoir, ¿vale? Una feminista famosa. Aquí le pongo el texto, que no es muy largo, ¿vale? Y además le digo, después de resumirlo, enumera y define los conceptos clave
discrimina y explica las ideas fundamentales y, por último, sugiere 5 cuestiones que puedo proponer a mis alumnos después de que lean el texto. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy viendo cómo podría yo trabajar, que ChatGPT me dé ideas para trabajar este texto en el aula. ¿Vale? Le he dado varias indicaciones después del texto. Vamos a ver lo que hace ChatGPT con esto. Primero, me hace el resumen. ¿Veis? Me hace el resumen. Después, me pone los conceptos clave. Género, civilización, otro, tal. Tened en cuenta que si esto no estáis contentos, es decir, si creéis que los conceptos clave no son los que verdaderamente utilizaríais vosotros, porque cada profesor somos un mundo y consideramos de forma diferente lo que es clave o no, o queréis trabajar unos conceptos determinados, os los tenéis que decir. Oye, mira, defíneme, por favor, o dame alguna referencia de qué cree la autora sobre estos conceptos. Y te lo va a poner, ¿vale? Lo tenéis que comprobar, porque se trata de un autor académico. Entonces tenéis que comprobar que los datos que te da ChatGPT son correctos. Pero te está dando ideas. Y luego te hace, ¿veis? 5 preguntas sobre el texto. Bien. Bueno, imaginaros ahora que yo quisiera compartir esto con otro profesor de mi departamento, ¿vale? ¿Qué es lo que haría? Directamente lo que haría es venirme aquí a la parte superior derecha, ¿lo veis? Que hay una especie de flecha hacia arriba con una especie de cubo en la parte inferior, una especie de depósito, ¿veis? Si le doy aquí, ¿qué es lo que me va a hacer ChatGPT? Me va a decir compartir enlace al chat. ¿Veis? Está aquí, compartir enlace al chat. Bien, si le doy a copiar enlace, directamente se ha copiado una URL del enlace. Y si yo ahora quiero eso, compartirlo con vosotros, por ejemplo, me vengo aquí ahora, le doy aquí, ¿vale? Le he dado al chat y he compartido el enlace. Acabo de compartir con vosotros el enlace, ¿vale? Ese enlace lo podéis ver, luego lo borraré porque todo esto lo tiraré, pero ahora, mientras que estemos aquí, podéis ver que entráis y vais a poder ver lo que está ahí. ¿Para qué sirve esto? Para crear tareas con los alumnos. Vosotros podéis perfectamente mandarle a los alumnos unas tareas determinadas o para que los alumnos sepan cómo se utiliza ChatGPT. ¿Vale? Yo esto lo he hecho en algunas ocasiones y me ha venido muy bien. Para dar sugerencias sobre una tarea, me viene de maravilla. En bachillerato lo he utilizado bastante el año pasado y de una forma muy específica para que los alumnos sepan qué tareas tienen que hacer, cómo le tienen que preguntar a ChatGPT, para que se vayan entrenando ellos también. ¿Vale? Es muy interesante. O simplemente para tener un prompt ahí con una serie de indicaciones determinadas sobre una tarea. ¿Vale? ¿Veis? Esta es otra. Bien, otra cosa. Otra manera de hacer esto es dándole al alumno indicaciones de qué le tienen que preguntar a ChatGPT, ¿vale? Y que actúen en función de lo que tú le has dado. Y luego te manden a ti ellos el link. Es decir, es al revés de lo que yo he hecho, ¿no? Yo os he enviado a vosotros el link y lo que hacemos es al revés. Es decir, que el alumno lo que hace es crear una conversación con ChatGPT y a partir de esa conversación, evidentemente, cuando ya la tiene terminada, en función de las instrucciones que tú le has dado, te envía a ti el link y tú le corriges la conversación con el link, ¿vale? La conversación que han tenido con ChatGPT se la corriges como una tarea de aula determinada. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? De cómo se puede mandar una tarea a través de ChatGPT a un alumno y que lo único que te tenga que enviar es el link que os acabo de explicar, ¿no? En la parte superior, ya sabéis, superior derecha, envía el link. Voy a cambiar de pantalla un momentito, voy a cerrar aquí, ¿vale? Y vamos a cambiar a... Un segundito que voy a cambiar de pantalla. Me perdonáis un segundo, a ver dónde está esto. Aquí. Bueno, bien. ¿Se ve, no? Estupendo. Mirad, aquí tenéis una tarea que yo he publicado en mi blog que se llama Dialoga con una IA como si fuerais Sócrates, como lo haría Sócrates, ¿no? Entonces veis aquí que yo he hecho un reto en un site que tengo de filosofía y he puesto reto 5 y le he dado una serie de indicaciones al alumno. ¿Qué es lo que he hecho? Yo al alumno le he dicho que podría poner este prompt que veis aquí. Soy un alumno de filosofía de bachillerato, es decir, él se presenta con el rol propio que va a asumir él como alumno, ¿no? Quiero que mantengamos tú y yo un diálogo socrático. Empezaré yo planteándote una pregunta y razonando sobre ella. Tú me la rebatirás con otro argumento a la contra.
yo te la contradeciré sí, con otro argumento y así sucesivamente. Añadiremos a nuestros argumentos ejemplos prácticos que refuercen nuestro argumento. ¿Te parece bien? Entonces, ChatGPT, si tú le pones este prompt, te dirá, muy bien, empecemos. ¿Qué me quieres plantear? Entonces, ChatGPT esperará a que tú le hagas una pregunta, por ejemplo, yo qué sé, yo le tengo aquí abajo a los alumnos sugerido, pues, 5 preguntas. Una, ¿es suficiente saber lo que está mal para no hacerlo? Tened en cuenta que todo esto es curricular, ¿eh? Es un tema que estábamos viendo en clase. ¿Cuál es el gobierno ideal? ¿Es posible hacer leyes que sirvan al bien común? Etcétera. Entonces, se trata de que los alumnos empiecen con una pregunta, como empezaba Sócrates, ¿no? El ChatGPT le va a contestar y ellos van a tener que leer lo que le dice ChatGPT y contradecir a ChatGPT. ¿Qué es lo que va a evaluar el profesor? ¿Las respuestas de ChatGPT? No. Lo que va a evaluar son las respuestas del alumno. Es decir, utilizar ChatGPT como una tarea de aula donde el alumno tiene que enviarte el enlace, lo que tú vas a evaluar no es lo que ChatGPT es capaz de hacer por el alumno, sino lo que el alumno es capaz de hacer con las respuestas que le da ChatGPT. Es cambiar un poquito la percepción de lo que tenemos que evaluar, ¿no? Entonces, aquí lo que evaluamos es cómo el alumno ha utilizado ChatGPT. Os recomiendo este tipo de tareas porque son bastante interesantes para trabajar ChatGPT de otra manera. Que el alumno sea capaz de saber preguntar y sacarle... esta actividad la hice con alumnos de bachillerato y fue bastante interesante. ¿Por qué? Pues primero, porque vi que los alumnos no están todavía entrenados en saber preguntar, es decir, hay que ir poco a poco utilizando esta tarea, este tipo de tareas, sin perder la paciencia, ¿vale? Es decir, poco a poco los alumnos irán haciéndolo cada vez mejor. Otra cosa que hice es que yo le puse un ejemplo, ¿vale? Yo mismo lo hice esto, le dije, yo soy un profesor de filosofía y quiero mantener un diálogo contigo como si yo fuera Sócrates, ¿vale? Lo hice, les mandé el link y vieron cómo es una conversación. Cómo hay que preguntarle, cómo hay que contestar, etcétera, ¿vale? Entonces, una vez que los alumnos saben cómo es, entonces tú ya los vas entrenando poco a poco en este tipo de actividades. Tened paciencia porque no es fácil. Los alumnos al principio pues no saben muy bien por dónde empezar, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta que este tipo de actividades pues poco a poco, se desarrollan poco a poco con el hábito, ¿vale? Es un tipo de herramienta que no están acostumbrados a trabajar. Ellos lo que van a hacer al principio es evidente que lo que van a hacer es intentar hacerlo de forma rápida. Entonces es muy importante que les digáis a los alumnos que tú quieres esto, esto y esto y de esta manera, ¿vale? Y que tengan en cuenta 3 o 4 consejos que tienen que seguir para que les salga mejor. Entonces, si no haces eso, es muy difícil que el alumno vaya sabiendo utilizar ChatGPT de una forma didáctica y crítica y todo lo que queremos que no sea un corta y pega, ¿vale? Entonces hay que tener muchísima paciencia. Para eso el profesor tiene que utilizarlo también él. También lo tiene que utilizar él, porque si no, evidentemente, pues tampoco vamos a poder sacar el beneficio que nosotros queremos a este tipo de herramientas, ¿vale? Si queremos que el alumno las utilice. Bueno, son ya menos cuarto, doy 2 indicaciones y pasamos al diálogo, ¿de acuerdo? Si os parece. La primera es deciros que ChatGPT 4 es de pago, ¿vale? Y que en otra ocasión, en otro webinar, hablaremos de ChatGPT 4 si queréis y os diré cómo lo estoy utilizando yo y hablaremos también de Google Bar, que también lo he estado utilizando y tiene otras aplicaciones que también son muy interesantes, ¿vale? Entonces, ChatGPT 4 hay que pagarlo, vale 20 euros, 20 dólares al mes y es muy interesante porque te da, primero, trabaja con más información hasta 2023, trabaja con un montón de información que no trabaja ChatGPT 3 y permite editar imágenes, ¿vale? Trabaja con imágenes y con PDFs. Eso evidentemente hace muchísimo más productivo el trabajo del profesor. Quien quiera probarlo, pues que lo haga. En otro momento intentaré deciros lo que yo he estado trabajando con él. Además, permite crear tus propios ChatGPTs, ¿vale? Es decir, que si tú quieres generar un ChatGPT específico y muy desarrollado para hacer una actividad con los alumnos, te va a permitir hacerlo. Pero eso está todavía mucho en evolución porque todavía no han sacado la posibilidad de compartir esos ChatGPT con personas que no tengan la versión de pago, ¿vale? Entonces, lo interesante que va a ser el futuro del ChatGPT es que tú puedas crear tus ChatGPTs personalizados, se los pases a los alumnos y ese ChatGPT le sirva a él específicamente para hacer una serie de tareas. Imaginaros un ChatGPT donde podáis meter PDFs de contenidos de aula. Estoy hablando de apuntes, ¿eh?
Y esos apuntes, que vosotros sabéis que funcionan muy bien, van a ser la base sobre la que el alumno va luego a generar las tareas que tú le vas a mandar. Eso es muy interesante. Entonces, con el tiempo, muy probablemente que los asistentes académicos, los asistentes personalizados de área, pues puedan ser muy interesantes para trabajar con el aula e incluso sustituir al libro de texto. Es también muy probable que antes de que esto suceda, las editoriales se pongan en marcha. Es decir, dentro de nada, el año que viene, probablemente muchas editoriales ya se planteen ofrecer asistentes específicos de, yo qué sé, de biología de tercero, ¿vale? Y entonces tú te metas allí y los alumnos puedan tener todo el temario de biología de tercero. Eso es muy probable que suceda. ¿Por qué? Pues porque si no lo vamos a hacer nosotros, los profesores, ¿no? Y el alumno no va a necesitar ningún libro de texto porque nosotros vamos a darle la información necesaria e incluso enriquecida con toda la red de posibilidades que tiene de recursos Internet que le va a poder hacer, va a poder no solo estudiar, sino hacer un montón de tareas creativas. Bueno, mis alumnos ahora mismo lo que están utilizando fundamentalmente son ChatGPT. Me he dado cuenta que cada vez más lo utilizan en móvil, es decir, que antes, por ejemplo, se metían en su casa y decían, bueno, pues voy en el ordenador, los que tenían ordenador, sino tablet, pero ya hay muchos alumnos que están cogiendo la versión de Android o de iOS de ChatGPT. Tened cuidado porque si os bajáis ChatGPT en el móvil, tenéis que bajaros la versión de OpenAI, ¿vale? Porque hay un montón de ellas que se llaman ChatGPT, pero no son ChatGPT, ¿vale? Tenéis que comprobar que en la parte de abajo, donde vienen las características de la empresa, ponga OpenAI, porque si no pone OpenAI, pues yo no os aseguro que eso vaya a funcionar adecuadamente, porque no las he probado tampoco, ¿eh? Pero os recomiendo que cojáis la de OpenAI. Esa la están utilizando muchísimos alumnos de bachillerato. ¿Por qué? Pues porque se están dando cuenta que la versión gratuita de escritorio no tiene la posibilidad de audio, mientras que la de móvil les permite poner la grabadora y decir lo que quieren. Y lo hacen de forma más rápida, ¿vale? Me he dado cuenta de que los alumnos están empezando a utilizar eso con facilidad. La segunda cosa que están utilizando los alumnos, incluso lo he empezado a ver en profesores de primaria que me dicen que lo empiezan a utilizar, Canva. Canva empieza a ser una oportunidad de utilizar inteligencia artificial para generar imagen y vídeo impresionante. Entonces, si tenéis oportunidad de meteros y enredar un poquito, os daréis cuenta de las posibilidades que tiene para un alumno desde primaria hasta universidad, ¿eh? Y otra que están utilizando son aplicaciones de audio, vídeo, imagen, pero ya más específicas y para el ámbito del ocio. Por ejemplo, TikTok ya permite hacer microvídeos con inteligencia artificial. Entonces, ¿vale? Eso es lo que están utilizando nuestros alumnos. Lo que están utilizando. Luego ya otros alumnos, evidentemente, que son más avispados y ya están utilizando otro tipo de aplicaciones. Pero genéricamente, ChatGPT para móvil, Canva y, evidentemente, alguno me dice aquí, José me dice también que Bing. Sí, hay algunos alumnos que, por ejemplo, utilizan en Microsoft, utilizan la aplicación de Microsoft porque tienen ordenadores de Microsoft y lo están utilizando. Y también es bastante útil, es un sustituto a ChatGPT. ¿Por qué? Pues porque funciona también con ChatGPT y encima permite otro tipo de utilidades que no tiene ChatGPT. Bueno, pues esto es todo. Ahora me gustaría que os animaría a que planteáramos dudas o ampliaciones a lo que hemos estado trabajando. Como veis, no me ha dado tiempo a mucho, solo a hacer una pequeña introducción para personas que quizás pues, no estén familiarizados con ChatGPT y simplemente lo hayan oído por otros terceros, ¿vale? Pero que no hayan enredado ellos. Os animo a que empecéis. Bueno, vamos con el diálogo, si os parece. A ver, ¿qué os ha llamado la atención? ¿Qué tenéis que apuntar sobre algo que yo haya dicho? ¿O queréis animar a los compañeros a utilizar? O vuestra propia experiencia, positiva o negativa, respecto a estas aplicaciones. Os dejo. ¿Quién quiere aportar alguna idea, alguna experiencia personal, alguna sensación, alguna crítica? Venga, somos aquí 66 personas, o sea que podemos participar y dar nuestra sensación. Si es una aportación útil, mejor. Es decir, algo que creáis que pueda servir mucho a los compañeros, especialmente los que no utilizan estas Hola, herramientas. buenas tardes. Mira, quería preguntarte si se pueden utilizar en varios idiomas, la versión gratuita. Sí, es buenísimo. ChatGPT, de hecho, una de las cosas que hace mejor es traducir. Es impresionante. Vale.
lo hace de maravilla. Además, eso como herramienta, aquí no me ha dado tiempo porque nos tiraríamos aquí 3 horas, pero si hubiéramos visto actividades en diferentes idiomas, hubiera sido alucinante. Lo hace muy bien. Además, te lo pone por niveles. Si tú le especificas que quieres un B1, ¿vale? Y le quieres con una temática determinada, te la pasa. Y mira, me la vas a hacer en inglés. Y todo te lo hace en inglés. Aunque tú estés hablando en español, tú le dices, mira, tú siempre me vas a contestar en inglés aunque yo te hable en español. Y lo va a hacer. Y al revés. La versión gratuita. Sí, la versión gratuita, claro. Eso también lo hace el Bing, lo hacen todas las... La verdad es que una de las cosas que tiene buenas las generativas de texto es el texto. Es decir, que cualquier idioma le sirve. Pero le tienes que especificar muy bien qué tipo de inglés quieres. Si quieres el inglés británico, quieres el inglés americano. Si quieres un nivel determinado, qué tipo de actividades. O sea, precisa mucho porque si no te lo va a hacer genérico. Ajá. Muchas gracias. De hecho, yo conozco muchísimos profesores de inglés que lo están empezando a utilizar, y es muy útil, muy versátil. Y la verdad es que cuando se integre el tema del audio, eso vaya a ser una gran revolución para el profesorado de idiomas, porque no van a necesitar tirar de otro tipo de aplicaciones, directamente desde ahí pueden generarlo. Cuéntame, Antonio. Pues no sé si se me oye, Ramón. Sí, se oye perfectamente. Vale. No, pues te iba a contar que uno de los ejemplos primeros que has puesto de creación de cuestionarios con el ChatGPT, yo lo he hecho la misma experiencia. Lo que pasa es que dando un pasito más, porque trabajo con Moodle y entonces lo que le he pedido es que esos cuestionarios me los genere en el código que Moodle es capaz de importar. De manera que me abrevia mucho el trabajo de generación de cuestionarios en Moodle. Evidentemente hay que tener mucho cuidado por lo que has dicho de la inventiva, porque no es raro que me encuentre, quizás porque lo he usado de forma todavía muy novata y no tengo pericia, que me pone pues respuestas, me pone, elige de las 4 respuestas que me ofrece para una determinada pregunta, marca como correcta justo la que no es. Entonces hay que revisarlo, pero me ahorra mucho trabajo porque me genera el código que puedo llevar a Moodle e importar de manera masiva muchas preguntas y después puedo editarlas. Claro, yo lo que he visto, Antonio, es que como esto era una cosa inicial, pues hay gente que no trabaja con Moodle, que a lo mejor pues no son expertos en eso. Entonces yo quería dar una introducción a ChatGPT muy sencilla, ¿no? Que no fuera todavía cómo podemos utilizar ChatGPT para crear código o para utilizarlo con otras aplicaciones, ¿no? Pero es evidente que tú puedes extraer esa información o cogerla de otro lado y ponerla en ChatGPT, de las dos maneras, ¿vale? Sí. Y puedes enriquecerlo. Y luego, muy bien que hayas reforzado otra vez la idea de que no te puedes fiar, ¿eh? Es muy importante que el profesor controle lo que pone en el ChatGPT. Porque, claro, lo que tú pones lo tienes controlado, pero lo que te responde ChatGPT no. Y eso también se lo tienes que enseñar a los alumnos. Por eso, cuando diseñas una actividad en la que los alumnos tienen que utilizar ChatGPT, es importante que quede muy claro cuáles son los procesos de trabajo y que a lo mejor haya una fase intermedia en la que tú tengas que ver cómo el alumno lo ha ido utilizando y evalúes, ¿vale? Y le des recomendaciones. No lo hagas al voleo. A lo mejor hay que dedicar un año en un grupo, por ejemplo, de primero de la ESO, intentar hablar en una comunidad a crear una comunidad de aprendizaje de inteligencia artificial en el centro. De tal manera que vayamos pensando cómo trabajar la inteligencia artificial todos los profesores, de primero hasta cuarto o hasta segundo de bachillerato. De tal manera que cuando el alumno llegue a cuarto de la ESO ya tenga una pericia en cómo utilizar este tipo de herramientas, ¿vale? Eso es muy importante. Y luego, porque tenemos que esperar también a que verdaderamente ChatGPT pueda permitirnos a los profesores generar nuestros propios asistentes ya con información muy precisa que sabemos que no le va a engañar, ¿vale? Cuando llegue eso va a ser muy interesante, pero por ahora no lo tenemos, no podemos. Gracias, Ramón. Gracias, Antonio, por llegar, A ver, por estar por aquí. José Ramón, Luis. quería decir 2 cositas. Mira, solo comentar 2 errores que se utilizan muy frecuentemente a la gente que empieza con ChatGPT. Una es un concepto que hay mucha gente que no entiende, que es lo que se llama la ventana de memoria. Es decir, ChatGPT se acuerda, pero no de todo. De manera que tú puedes empezar una conversación y continuar, y llega un momento en que te dice tonterías. Y te dice tonterías porque ya no recuerda, ha sobrepasado el espacio de memoria que tiene. Entonces, cuando se hacen proyectos largos, por ejemplo, imaginaros que voy a hacer un proyecto de clase
lo primero que le pido es que me haga un índice. Y cojo el índice de todo lo que voy a hacer y cada X tiempo le digo, ¿recuerdas que me estás haciendo el proyecto con este índice? Pues ahora hazme el punto 3 o el punto 4. El índice le sirve a él para no entrar en contradicción, porque si no podría, cuando llega el 25, no acordarse del 1 y repetir cosas. O sea, que tengáis paciencia con la ventana de memoria. Sí. Después, recordad que no es una persona, es una máquina. Por lo tanto, funciona exactamente igual que si tú te vas a un señor ruso y le dices, ¿qué opinas de Puigdemont? Pues el señor ruso no tiene ni puñetera idea de quién es Puigdemont. Por lo tanto, si tú no le das contexto, a veces no basta solo con decir, tengo una clase de tercero de eso, sino tengo una clase de tercero de esto con 2 alumnos disruptivos, con uno que es disléxico, con uno que le gusta mucho el fútbol. Contra más contexto le das, él te lo traduce, pero no es una persona. Y lo que tenéis que tener en cuenta es que cada vez que se equivoca, decírselo, porque él aprende de los errores. Es decir, que si te ha hecho una pregunta y te ha respondido mal, le dices, oye, bueno, cuando llevas mucho tiempo trabajando, le insultas y le dices de todo, ¿no? Le dices, oye, ¿tú cómo me dices esto si esto está mal? Y él lo reconoce. Por ejemplo, yo que hago muchos hilos de Twitter con ChatGPT, le digo, comprueba esta respuesta que no es correcta. Y te lo reconoce. Por lo tanto, muchas veces le pide la gente, es que me hace un trabajo muy genérico. Le he preguntado la revolución industrial y me hace una revolución industrial para tontos. No. ¿Y qué es lo que querías? Díselo. Quiero una revolución industrial para unos alumnos que tienen problemas con la lectura, que tienes que darle contexto. Porque el problema, o sea, la base es de contexto. Mira, con la inteligencia artificial de imagen pasaban cosas al principio como que le saca a un señor 5 o 6 dedos. O sea, hasta que no le fueron diciendo que sobra un dedo, seguían haciendo posturas raras y 3 ojos, porque ellos no entienden, o sea, el concepto no lo entienden, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo con nosotros? Aprender. Ahí, José Luis, respecto a la falta de memoria, hay 2 trucos. Uno que más o menos lo dije al principio y era que tú cuando creas, imagínate que estás creando una actividad con él, quieres crear una actividad que es desarrollar un reto educativo imagínate lo de biología de tercero de la ESO, ¿no? Bueno, pues lo vas a ir creando, tú se lo dices, oye, mira, vamos a ir creando a través de esta conversación una tarea que yo quiero hacer con los de biología de tercero. Y la vas haciendo poco a poco con la conversación que vas las pregunta-respuesta, ¿no? Cuando ya has hecho un montón de preguntas y un montón de contexto, como tú bien has dicho, ya al final del todo, cuando tú más o menos estés satisfecho, le dices, bien, y ahora con toda esta información que hemos tenido en la conversación, diséñame la actividad con estos ítems. Y te lo hace. Y te lo hace con lo que has puesto arriba. Entonces, eso es un truco muy interesante, que lo podéis hacer. Y es que os planteéis como objetivo que tú y ChatGPT vais a diseñar una actividad. Y solo hasta que tú ya estés cansado o ChatGPT ya ha dejado de generar más respuestas, como dice José Luis, tú lo que haces al final le dices, y con todo esto, por favor, con todo lo que sabemos y lo que tú me has dicho, vamos a hacer ya la actividad, diseñada con estos ítems. Y te lo hace, recordando la conversación anterior. Porque si no, también es verdad que tú, si tuvieras que hacer tú ahora la actividad, tendrías que ir hilo por hilo, ¿no? Y recorrer todo el hilo de conversación y construir tú aquello. Mientras que ChatGPT te lo puede construir, ¿vale? Y tú lo que vas a copiar es el último prompt, la última respuesta al prompt. Y eso es lo que luego vas a trabajar tú en tu programa en tu documento, ¿vale? Lo vas a adaptar a tu contexto. Y otra posibilidad de suplir la memoria es crear una instrucción personalizada. Es decir, tú le dices, tú vas a ser un experto de biología de tercero, entonces tú puedes crear muchísimas conversaciones. Imagínate que la primera es el diseño de cómo quieres la actividad en general. Te la da ChatGPT, copias el último prompt y entras en otra conversación. Cierras esa conversación, abres otra conversación y le pones el prompt último con el que tú estás satisfecho. Y le dices, con esto hazme otra cosa. Y lo puedes ir haciendo en diferentes conversaciones. ¿Por qué? Porque tú ya has puesto la instrucción personalizada de que él va a actuar como un experto en biología de tercero, ¿vale? Entonces, eso es muy importante porque las instrucciones personalizadas lo que permiten que un profesor esté trabajando con diferentes conversaciones
sin tener por qué cansarse con una. La puedes abandonar, pues te vas a otra, ¿vale? Eso es muy importante que también lo podéis trabajar. Otro consejo que os recomiendo mucho es que os pregunte cosas. O sea, tú a veces le dices, mira, quiero hacer un proyecto para una clase, tal, y se lo explica. Pero nosotros no estamos acostumbrados a explicarlo muy coherentemente. Entonces, cuando acaba la conversación le dices, ¿me puedes hacer 3, 4, 5 preguntas para darte contexto y que entiendas exactamente lo que quiero? Y os aseguro que os hace preguntas de 10 normalmente. Entonces, es justamente para evitar que a veces se empieza a embalar a explicarte rollos que no es lo que tú quieres. Sí. O sea, que yo qué sé, le pides un proyecto de historia y empieza a explicarte sobre los principios de la educación. Y no, quiero que y pregúntame, o sea, que os pregunte cosas. Y depende de lo importante que hagáis, pues serán 3 preguntas, 5 preguntas, pero os alivian mucho trabajo posterior si él tiene la información desde el principio. En el caso de Bing, por ejemplo, que no hemos hablado aquí de Bing, pero si trabajaréis con Bing, le podéis poner el enlace donde vosotros tenéis a lo mejor una información, una tarea que habéis hecho. Yo, por ejemplo, tengo Site, ¿no? Entonces, le decís, mira, pues de aquí extráeme 3 o 4 actividades de una cosa que yo tengo, de un texto que hay o de alguna cosa. Lo podéis hacer y te lo hace. O sea, que hay herramientas que son más versátiles en algunas cosas y otras en otras. ChatGPT te permite unas cosas que no te permite Bing y otras que te permite Bark. Cuando ya veremos otro webinar donde veremos que Google Bard te permite hacer unas cosas con imágenes muy curiosas, de análisis de imagen. Yo la he trabajado con mapas visuales, por ejemplo, con alumnos, con storyboard, y la verdad es que con Google Bard hace cosas interesantes. En la versión, evidentemente, gratuita, comparándola con la versión gratuita de ChatGPT. ¿Quién quiere aportar ideas? Venga, ideas, dudas. No tienen que por qué ser ideas. Bueno, soy Blanca. Hola, esta Blanca. Pregunta no es mía, la han lanzado en el chat. Una chica que se llama Marta Roble y dice, ¿cómo citar material creado con ChatGPT? Me parece muy interesante. Material creado con ChatGPT. ¿A qué se refería? Hacer una referencia bibliográfica. Bien. No lo hace bien, ¿eh? No lo hace todavía. Igual que académicamente no funciona muy bien, las recomendaciones que te hace bibliográficas no son muy interesantes, ¿eh? Tampoco funciona muy bien cuando tú le das unos referentes y quieres que trabaje con eso. La duda, sino tú has elaborado una actividad o has elaborado un comentario y vas a utilizar ese recurso creado con OpenAI y lo quieres citar en un trabajo que tú estás haciendo, por ejemplo, ¿no? O si tienes tienes la versión de pago, por ejemplo, y le pides que te haga una imagen. ¿Cómo utilizo yo esa imagen citando ¿Cómo hago yo la referencia bibliográfica a esa imagen? Sí, hay dos formas. En ChatGPT, por ejemplo, si tú creas una conversación, yo puedo compartir contigo el link, por ejemplo. Y si yo he creado una conversación donde he trabajado, yo qué sé, lo del guión radiofónico y lo quiero compartir con gente, pues lo que hago es un enlace al link. Lo tienes que tener guardado, ¿eh? Ese link, guárdalo, que ese no lo borres nunca y lo tienes ahí para que lo utilicen otros. Eso, por ejemplo, pues es una acción. Otra cosa que yo hago es que cuando yo genero una imagen con Leonardo o con DALL-E, lo que hago es que especifico donde lo subo, con quién lo he hecho. Es decir, esta imagen me la ha creado una inteligencia artificial. Me la ha creado. ¿Vale? Lo añado a la información. Todas estas imágenes han sido creadas con tal aplicación. Pero no existe ningún link donde yo pueda especificar que te lleve a esa imagen, ¿no? Que te lleve directamente a esa imagen. Ni tendrías, por ejemplo, la manera de citar con normas APA. No. Yo sé que Google, por ejemplo, cuando salga Google, lo que vamos a tener es la posibilidad, yo creo, de que haya o una marca, que hay algunas aplicaciones que sí las tienen en la parte inferior, ¿no? O que quede en la huella del archivo de imagen como que ha sido creado por ChatGPT. Yo creo que, por Google. Eso Google lo quiere hacer porque sabe que con el tiempo puede haber problemas legales, ¿sabes? Entonces, pero lo interesante como usuario es que tú seas honesto y digas que eso no lo has hecho tú, que eso te lo has hecho. Incluso le pongas el prompt, ¿eh? Le pones, oye, y mira, le he metido este prompt. Si tú quieres hacer didáctica y decir cómo has creado esa imagen, pues sería muy útil para que los demás también aprendamos, ¿no? Yo, por ejemplo, hace poco he hecho un pequeño jueguecino con el tema de crear Snowlink sobre películas con Playmobil. Y lo hace de maravilla, ¿no?
Y lo he compartido y he dicho qué le he puesto. Créame un no sé qué. Entonces aprenden los compañeros, es una manera de... Pero fíjate, esto es simplemente como un divertimento. Pero lo puedes hacer también para otro tipo de cosas, ¿eh? Por ejemplo, en plástica, imagino un profesor, una profesora de plástica que quiera, yo qué sé, pues descubrir géneros artísticos, ¿no? Pues fíjate lo útil que puede ser para ver los estilos, ¿no? Y que los alumnos jueguen con los estilos y luego los comparen con algunas imágenes reales de obras artísticas específicas, ¿no? Plásticas. Pues sería interesantísimo, ¿no? Pero es verdad que tenemos que acostumbrar, Blanca, estoy de acuerdo contigo en que tenemos que acostumbrar a los alumnos a que especifiquemos. Y no estaría mal que los materiales que nosotros creemos, didácticos con los alumnos, en esos materiales aparezca qué ha sido creado con inteligencia artificial. Para que el alumno vea cómo se hace. Y él sea también legal y sepa diferenciar entre una cosa y otra. Ahora, que no lo va a hacer, ¿eh? El alumno no te va a decir nunca que se lo ha copiado. ¿Alguien quería por ahí hablar? Sí, si me dejáis un momentito. Yo quería añadirle a esto de cómo citar lo que se ha hecho con ChatGPT, pues una de esas cosas que me preocupan a mí sobre la sostenibilidad del asunto, y es que también me gustaría que se transmitiera la huella ecológica que tiene el uso de estas herramientas. Entonces, que el alumnado, igual que nosotros, pues lo tenga en cuenta. No tengo ni idea de cómo, ni de hasta dónde se puede llegar, ni nada, pero bueno, es por dejar ahí la inquietud. Qué bien, ese es un tema interesante, Mónica, porque yo sé que los profesores, por ejemplo, de tecnología, lo están abordando, ¿eh? Ahora hay un tema que es el tema de la necesidad de energía que tiene que consumir, por ejemplo, OpenAI para generar todos los datos esos y tenerlos en movimiento, por ejemplo, ¿no? O el consumo que tú tienes que hacer para crear una imagen. ¿Sabéis que el consumo en un móvil, para tú generar una imagen, el consumo que tú generas en un móvil es un consumo muy alto? Que es mayor al que cuando estás escribiendo. Entonces, hay cosas de esas que le podemos decir a los alumnos, ¿no? ¿Cómo se utilizan esas máquinas? ¿Qué huellas van dejando, ¿no? Entonces, los profesores de tecnología ahí es donde tenéis un... ¿Tú eres Mónica de tecnología? ¿Eres...? Era de tecnología hace años, pero... Claro, pues ahí tenéis una responsabilidad muy interesante porque nos podéis ilustrar al resto, ¿no? Y podéis ver los aspectos energéticos que pueden ser relevantes a nivel crítico, ¿no? Igual que los profesores de filosofía, pues podemos ir más al tema de la información, que yo lo estoy trabajando bastante, el tema de los fake, de que sean críticos con lo que le dice ChatGPT, que sean capaces de diferenciarlo, que sean creativos. ¿Alguien más tenía la mano levantada por ahí? Hola. Hola, Me llamo Paloma. Paloma. Quería preguntarte si has probado el lenguaje, o sea, pedirle que haga un uso no sexista del lenguaje. ¿Qué tal lo hace? Pues no lo he probado, te soy totalmente sincero y me ha dado una idea interesante pues, para trabajarlo. Sí he trabajado con textos feministas, pero no he Yo sí lo he trabajado. probado. ¿Alguien lo ha trabajado? Sí, a ver, tenéis que tener en cuenta que ChatGPT tiene una base de datos de millones y millones de textos. Por lo tanto, los sesgos que tienen los textos sobre los que bebe están patentes en todo lo que produce. De la misma manera que si tú le pides, quiero hacer un artículo, te lo hace, pero con el sistema anglosajón, que es una introducción, el cuerpo de esto y unas conclusiones, y te lo hace siempre así, a no ser que tú se lo pidas. Por lo tanto, el sesgo de sexo tienes que dejarle claro que no quieres que esté. Porque este es otro de los problemas éticos de ChatGPT, es la propiedad de los motores, que es una propiedad privada. Es una propiedad que son empresas privadas y que están trabajando con información que nosotros estamos entrenando y que muchas veces son datos nuestros, de fotografías que nosotros subimos de nosotros para que nos haga una versión de Pixar o de lo que sea, pero son nuestras fotos y con esas fotos se entrenan. Y la parte ética, digamos, todo el mundo se queja de que van a copiar los alumnos, etcétera, etcétera. Y esto es lo más sensible, exigir a las administraciones qué va a pasar cuando metáis a chorro las correcciones de los alumnos dentro de ChatGPT. Que tendréis que meter un sistema para numerarlo, para no sé qué, para no meter nombres de los alumnos allí, porque estamos, digamos, infringiendo las normas de privacidad, ¿no? Entonces yo ya estoy trabajando con profes que tienen que traspasar los Excels, porque trabajan con 4, pero digamos que en lugar de Pepito Pérez es alumno 1, alumno 2, alumno 3, y luego ellos tienen que hacer la conversión. Porque hay muchos de esos riesgos, especialmente, insisto, la propiedad
la propiedad. Actualmente OpenAI no tiene manera de generar todos los procesadores que necesita para mantener la máquina. Es decir, tienen un problema y no va más rápido esto porque la máquina no les da para más. Cogen todo lo que se fabrica y no tienen suficiente. Bueno, vamos a No ver, sé si te la idea respondo. la idea de la compañera está muy bien. La verdad es que yo no lo he trabajado, pero, por ejemplo, en lengua yo, pues no estaría mal. Si hay profesores aquí de lengua, pues intentar que prueben, ¿no? Y si queréis en el próximo webinar, si lo abrimos, venís y nos contáis la experiencia, ¿no? Sería muy interesante que en el siguiente webinar repitierais los que estáis aquí y nos contarais qué ha pasado en ese tiempo, ¿no? Qué habéis probado, qué ha funcionado, incluso tengáis preparado alguna actividad y la compartáis, pues sería muy enriquecedor, ¿vale? Para que los que están empezando pues se sientan acogidos y sin miedo, ¿no? Pero nos apuntamos esa idea del lenguaje no sexista. ¿Alguien más quiere aportar ideas? Venga, ideas, dudas, miedos, una actividad que hayan realizado y les haya salido muy mal o muy bien. Venga. Pues a ver, os voy a... sí, me dicen que cómo... Adelaida, ahora te doy paso. Me dicen que cómo informarse de los nuevos webinars. Yo me llamo Ramón Besonía y estoy... si os metéis en el enlace donde pone mi site, allí tenéis información de cómo acceder a el grupo que hay en Facebook, en otros sitios, ¿vale? Y me buscáis, ¿vale? Ramón Besonía, ningún problema. Miráis en el site, ¿vale? Y enseguida seguramente que va a aparecer el enlace. Luego otra cosa, tenéis acceso también a diferentes grupos, ¿vale? Donde comunidades, por ejemplo, hay un Telegram. Yo en el Telegram iré dejando los webinars. Si os metéis en el site, donde pone mi site, ahí enseguida podéis acceder al enlace al Telegram y enseguida colgaré yo allí el evento, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. De todas formas, si queréis, si hay alguien personal que quiera mi correo, yo se lo doy y se lo facilito y ningún problema y le mando el enlace. Ahí, Adelaida, cuéntanos. Yo estaba por hacer una supuesta actividad que iba a hacer en el segundo trimestre ahora, de que ellos hablaran con el ChatGPT, con un biólogo, más bien en este caso, con un investigador que haya investigado alguna vacuna específica, y que ellos empezaran a preguntarle a ese autor a través del ChatGPT, que se pusieran en el papel de ese autor. Vamos a ver cómo sale. Según cómo salga, pues ya cuadraré. Bien, eso es una buena idea. Además, incluso puede ser una buena idea para iniciarse en lo que luego, por ejemplo, puede ser un guión radiofónico. Es decir, primero que hablen con esa persona. Es como si normalmente cuando un alumno quiere hacer una entrevista a alguien, primero habla con esa persona, le hace algunas preguntas y luego antes de ir a la radio, ¿no? Pues tú puedes primero investigar, ¿no? Con esa persona y con otras fuentes y eso lo puedes hacer a través de ChatGPT y por otras fuentes que no sean ChatGPT. Y una vez que tienes toda esa información, ya haces el guión radiofónico a partir de la información que has encontrado. O haces una presentación en Canva, etcétera. Es decir, que lo veas como una actividad que puede ser ir enriqueciéndose con otros productos. Es decir, que ChatGPT solo es la primera fase para crear luego algo creativo que pueden hacer ellos individualmente o en grupo. A lo mejor la fase inicial de búsqueda de información la pueden hacer en ChatGPT individualmente y que cada uno busque o pregunte una serie de cosas al investigador. De tal manera que uno hace unas preguntas a ChatGPT, otro hace otras y luego las comparten en grupo y crean el guión radiofónico. Piénsalo también así, de esa forma, porque es muy enriquecedor y hace que el alumno no se preste solo a copiar y pegar. Sí, también. Venga, más. Mónica. Yo tengo una aportación muy tonta y es que yo me registré en ChatGPT sin el número de teléfono. Porque cuando la primera vez que entré me rayó muchísimo que me pidiera el teléfono, me negué a dárselo, con lo cual supuestamente no terminé de registrarme y luego otro día fui a entrar y me dejó. Y no tenía mi número de teléfono. Lo digo por si a alguien pues le sirve de algo. Que no sé si seguirá funcionando o qué, pero... Sí, no sé si sigue pidiendo el número de teléfono, ¿eh? O sea, que yo eso simplemente porque cuando lo hice, pero no sé si lo seguí pidiendo. Yo imagino que lo del número de teléfono simplemente es para individualizar, porque una persona puede tener muchas cuentas de correo, pero un teléfono normalmente tienes uno cada persona. Entonces haces que no tengan ChatGPT cada... Es Claro, para evitar que haya duplicación, ¿no? Lo comentabais antes por aquello de los datos de los menores, de dar el teléfono y tal, pues que
sin el teléfono. Esther dice que no le ha pedido el teléfono y se acaba de registrar. Mira, fenomenal. Pues entonces genial, mira, una cosa menos de privacidad. Una cosa menos. Genial, mira, solo os pide la cuenta y ya está. Muy interesante. Mejor, más seguridad, ¿no? Más, venga, somos 61. ¿Quién quiere aportar una idea? Venga, o sensaciones, cosas que le han llamado la atención, cosas que les ha recordado. Algunos que dicen, mira, Ramón, da igual lo que hayas dicho, que yo no voy a utilizar ChatGPT en mi vida porque esto no me gusta. También puede haber, ¿eh? Es decir, que, mira, no lo vemos por ahora. Voy a esperar un año hasta que esto mejore. ¿Cómo lo veis en ese sentido? A ver, porque ChatGPT también puede dar miedo. Jordi. Hola, buenas tardes, Ramón. Hola, Jordi, ¿qué tal? Nada, simplemente también aportar otra cuestión que yo he empezado a trastear un poco, no mucho, que es el tema de elaborar mapas mentales a través de ChatGPT para luego, incluso con cierto código en distintas aplicaciones ya más profesionales, te generan lo que es el mapa mental, diciéndole lo que quieres, con los niveles y tal. Que genera el código para luego trasladarlo a esa... ¿Pero te refieres al de pago o al gratuito? No, el gratuito. Yo el de pago todavía no he dado el paso, lo voy a hacer ya, pero con el gratuito se pueden hacer ya. Sí, se pueden hacer cosas. Y con el de pago ya es impresionante porque puedes conectar con aplicaciones externas de esquemas mentales. Bastante interesante en ese sentido. Sobre todo porque yo el campo que trabajo, que es el informático, ahora que hacemos esquemas de casos de uso y tal, pues te genera incluso diagramas más específicos. Sí. Sí, todavía es muy rudo. A ver, el día que trabaje con imagen y texto de una forma multimodal, será más alucinante, porque, por ejemplo, podrá crearte mapas visuales él mismo, ¿sabes? A partir de bocetos, por ejemplo, que hayan hecho los alumnos. Imagínate un alumno que ha hecho un mapa conceptual. Esto nos interesa mucho a los profesores que estamos muy interesados en que los alumnos aprendan a aprender, ¿no? Que sepan comprender la información. Entonces, imagínate un alumno que hace un boceto sobre un mapa mental sobre una temática, ¿vale? El alumno tiene la posibilidad de darle incluso el contenido que el profesor le ha aportado a ese mapa conceptual, ¿no? El contenido y luego el mapa conceptual en borrador del alumno. Y luego, ¿qué es lo que va a hacer ChatGPT? Le va a decir cómo lo ha hecho y cómo podría mejorarlo. Vale, pues eso sería alucinante, porque hace de profesor el ChatGPT y el alumno puede readaptar otra vez el mapa conceptual. Yo lo he probado con Bard, con Google Bard, y también hace cosas muy chulas. En el siguiente webinar, si queréis, os comento lo que he hecho con análisis de imágenes en Bard. Y hay cosas que me las he hecho muy bien y otras que no me las he hecho bien. Pero cuando eso avance, será una herramienta muy interesante para aprender, para que los alumnos aprendan a saber comprender conceptos, resumirlos, esquematizarlos. Muy interesante ese tema, Jordi. Venga, más aportaciones. Venga, tenemos todavía 10 minutos, o sea que... Bueno, nosotros, yo he hecho un manual para enseñar a aprender a hacer resúmenes a los alumnos, que es una cosa transversal que sirve para cualquier asignatura. Y es generar una serie de textos para que aprendan a las ideas fundamentales, las ideas secundarias, incluso genera textos erróneos para dárselos a los alumnos y que sepan corregir dónde están los errores. Y la palabra clave en esto y otras cosas que estamos haciendo es productividad. Es decir, ahora puedo hacer 10 cosas más de las que hacía antes. Nosotros en hacer proyectos interdisciplinarios en el centro tardábamos 3 meses. Ahora lo hacemos en una semana. Porque es que además los hace cojonudos. Si tú lo manejas bien. Entonces la palabra al principio da un poco de miedo y lo que queráis, pero la palabra productividad y que te quita una carga, digamos, burocrática fundamental es maravillosa. Por eso os animo a todos a que hagáis pruebas, a que probéis, porque es que además esto es una tecnología disruptiva. Disruptiva quiere decir que en muy poco tiempo cambiará la forma de ser de la sociedad. Es decir, porque os hagáis una idea, si la revolución industrial o la revolución de Internet supuso 10 veces la revolución industrial, esto va a suponer como 1500 veces.
quiere decir que van a cambiar todos los oficios, los empleos, la forma de trabajar y la forma de hacer todo. Y va a una velocidad, yo que llevo 3 años con esto, os aseguro que no he hecho 3 meses lo mismo. Salen cosas nuevas cada vez. Entonces es mejor que nos pongamos. Es muy importante, de todas formas, José Luis, que el profesor pruebe primero. ¿Por qué? Porque los alumnos tienen ciertos vicios, inercias, a copiar y pegar, las mismas inercias que tienen con un libro de texto. El primer, digamos, el elemento clave aquí es el profe. Si el profe no sabe de cómo va esto, va a ser un desastre, pero como con todo, ¿no? Entonces, son herramientas que tienen sus limitaciones y es que es exactamente igual que darle un cuchillo a un niño. Tú a un niño de primaria no le das un cuchillo afilado, le das un cuchillo de plástico y luego le das un cuchillo de metal cuando tiene 10 años que no corta mucho y cuando tiene 15 ya corta con el cuchillo afilado, ¿no? Pues algunas de las herramientas que esto, digamos, produce pero primero tienen que ser los profesores. Si no nos ponemos nosotros, esto va a ser la selva. Bien. Os voy a compartir el site que os acabo de enviar por si queréis echarle una ojeada. Simplemente durante unos segundos os voy a enseñar la estructura por si queréis echarle, porque en realidad lo que hay ahí es fruto de lo que ha compartido otros compañeros a lo largo de estos meses, O sea que no es solo mío. Os voy a presentar para que lo veáis un poco por encima, ¿vale? Vale, un momentito. ¿Lo estáis viendo, no? Sí, ¿no? ¿Sí? Bien. Sí. ¿Veis? Esto es un site que he creado que tiene un montón de historias. Mira, os voy a comentar. En la parte de aquí tenéis diferentes etiquetas. Aquí tenéis la comunidad de aprendizaje. He creado una comunidad de aprendizaje a través de Google Classroom, ¿vale? La primera comunidad donde pone 1 es una comunidad que ha tenido 1000 usuarios, con lo cual ya está copada. Y aquí hay 200 y pico ya. O sea que fijaros la cantidad de gente que se ha unido a esta comunidad. Y aquí lo que voy es van subiendo los compañeros y yo mismo vamos subiendo cosas, por si queréis. Y está todo reunido aquí en diferentes como tareas, ¿no? Ya sabéis cómo funciona Classroom, pero aquí no hay que entregar ninguna tarea. Simplemente que tú vas poniendo comentarios en función de las diferentes ventanas o lugares donde se va poniendo la cosa. Aquí tenéis algunos espacios, un blog donde voy publicando cosas, un grupo de Facebook, canal, YouTube y Flipboard, ¿vale? Todo lo que publico lo tenéis en el hashtag IA Educativa. Mirad, os enseño aquí cómo va. Mira, las herramientas las he catalogado. Estas son herramientas, aplicaciones que yo he probado y que unas son más interesantes que otras, catalogadas por tipos, ¿vale? Asistentes, donde estaría ChatGPT, Bing, etcétera. Repositorios, es decir, lugares donde hay donde te recomiendan aplicaciones. Aplicaciones de texto, generativas de texto, de imagen, cómic, vídeos, audios, ciencia. Ciencia aquí viene también matemáticas, idiomas, presentaciones, evaluación, plataformas educativas, antiplagio, ¿vale? O sea que tenéis bastante cosas. Aquí iré creando tutoriales, incluiré el webinar que hemos hecho hoy, ¿vale? Lo meteré aquí. Y aquí tenéis 2 secciones que yo creo que son interesantes. Esta es muy interesante para los que tenéis la versión 3.5 y esta es interesante para los compañeros que tienen la de pago, ¿vale? Que son los GPTs, que ya han compartido algunos compañeros. Aquí la de los PROM, tenéis PROM de metodologías, de ciencias, de humanidades. Iré poniendo más. Ahí solo he puesto los que me han parecido interesantes, hay muchos más. Y aquí tenéis los GPTs. Si me meto aquí en PROM, yo que sé, metodologías, por ejemplo, veréis que viene, pues yo que sé, un diseño de un experimento científico, un profesor que ha compartido algo de una rúbrica, cómo se haría una rúbrica, o sea que es bastante interesante, Un consultor pedagógico, unas prácticas de laboratorio, muy interesante lo de los PROM. Y luego los GPTs, pues son la versión de pago, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en lengua, si os metéis en lengua GPT, pues he subido 5 que me han parecido interesantes. Una de compresión lectora, un corrector de textos, una de etimologías y otro corrector inclusivo. Mira, aquí hay un corrector inclusivo. Antes estabais hablando del tema del no sé sigma, pues aquí el corrector inclusivo es un ChatGPT que te hace recomendaciones o te detecta cuando en un texto hay un lenguaje que no es inclusivo. ¿Veis? Pero este es de pago, Este necesitáis ChatGPT 4. Luego tenéis aquí otra que es de recursos, donde vienen recursos específicos o generales. Yo mismo he creado aquí uno que es IA y cine, donde iréis subiendo películas y cómo la abordan el tema de la IA. Y aquí tenéis documentos.
En la parte de documentos tenéis documentos interesantes, algunos ya los he compartido aquí, pero documentos donde te explican un poquito cómo utilizar en el aula, en términos generales, la inteligencia artificial, ¿vale? Tenéis 2 textos muy interesantes del INTEF, otro de la Universidad Autónoma de Madrid y otros más generados por otros profesores. Incluso el último texto que ha publicado la UNESCO, ¿vale? Aquí una cosa de taxonomía que os puede venir también muy bien. Como veis, es un blog bastante, o sea, un site bastante interesante y, por supuesto, cualquier persona que quiera aportar algo me lo puede mandar y yo lo uno aquí, lo añado, ¿vale? Si veo que es interesante. Me lo mandáis por correo y ya está. Bueno. Pues, ¿alguna pregunta final? Y si no, pues cerramos este primer webinar, que no ha estado mal, intenso, introductorio, y vemos ya a ver cuál podría ser el siguiente. ¿Cuánto se debe, Ramón? Antonio, esto somos compañeros aprendiendo de compañeros, ¿sabes? Esto es así. Muchas gracias, Ramón. Ni tú tampoco cobras por estar aquí 2 horas aguantándome a mí, ¿sabes? Es decir, bueno, ya sabéis, cuidado porque hay muchísima gente que está cobrando por esto y me refiero a gente que no está dentro de la educación incluso, ¿eh? Entonces, aguantad, vamos a aprender entre nosotros, que es la mejor manera, contextualizando mucho lo que hemos hecho en el aula. El profesor que te hable, creo que lo comentó antes José Luis, el profesor que te hable desde su experiencia, ese es el que te va a servir, ¿vale? Porque lo otro hay mucho gurú y mucha historia que no sirve. ¿Vale? Bueno, ¿alguien quiere aportar una última cosa antes de irnos? A ver, venga. Juanma, ¿me has oído o no? Sí, hay alguien por ahí que está hablando, alguna compañera. Bueno, ¿alguien quiere aportar alguna cosa? ¿Quiere decir algo o nos despedimos ya? Creo que nos despedimos. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí, ¿vale? Espero haber apoyado, por lo menos haber motivado, más que ayudado, motivado a que nos lancemos y nos vemos en el siguiente webinar donde espero hablar de Google Bar y también de ChatGPT 4, lo que yo he ido aprendiendo, ¿vale? Y si hay alguien que quiere en este tiempo, desde este webinar, el siguiente, aportarnos lo que ha hecho en la clase en este tiempo, ¿vale? Que nos lo diga en el siguiente webinar, ¿vale? Y lo compartimos. Adelaida, creo que quiere decir algo. Ahora mismo no me acuerdo porque hace tiempo que me levanté la mano y se me fue la palabra. Bueno, Pero pues yo creo, vale, ya me acordé. Que yo creo que esto es iniciarnos cuanto antes porque la cosa está caminando a velocidad 1000 y esto hay que retomarlo cuanto antes. Ya están los niños ya en contacto con el ChatGPT y muchos de los trabajos lo hacen con ChatGPT. claro. Entonces nosotros también tenemos que tener conciencia y darlo como una parte quizás educativa, donde ellos puedan tenerlo como recurso, pero no hasta recurso hasta cierto punto y saberlo, enseñárselos cómo deben de utilizarlo. Muy de acuerdo contigo. Va a haber 2 cosas que van a suceder dentro de poco, en unos meses, menos de un año, que van a transformar totalmente las posibilidades de que el alumno lo aprenda mucho antes que el profesor. Uno, va a ser cuando Google meta en su paquete ofimático, en el paquete de WordSpress, meta la inteligencia artificial en todas las aplicaciones que utiliza, que la utilizan todos los alumnos tienen un Gmail, ¿vale? Esa va a ser alucinante. Y otra, cuando los siguientes móviles, los móviles que vengan de nueva generación, todos van a incluir inteligencia artificial. Por ahora, el que lo ha integrado de una forma así, digamos, inicial ha sido Google con unos móviles que se llaman Pixel, ¿vale? Pixel 8 y 8 Pro, creo que es. Pero los siguientes móviles que van a tener los alumnos van a ser con inteligencia artificial. Entonces eso dentro de un año pues va a ser, como dice Adelaida, pues muy acelerado, ¿no? Y todos los adolescentes lo van a tener. Un último consejo antes de iros. Podéis pedirle un prompt a ChatGPT de cómo puedo pedirle a mis alumnos un trabajo sobre X que no pueda resolver con ChatGPT y os lo hace también. Una paradoja. Lo hace también. Lo digo por aquellos que tenéis miedo de que os copiarán y de que pues también podéis hacerlo. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber participado en este primer webinar, ¿vale? Y os invito a los siguientes que vayamos a organizar, ¿de acuerdo? Que felices fiestas, feliz año y mucha fuerza para el inicio del curso otra vez, del segundo trimestre. Chicos, chicas, hasta luego.